get dato y get enlace. Además tengo el nodo constructor. Con estos 4 elementos yo puedo hacer una abstracción y simular una lista, miren. ¿Qué pasaría si yo quiero crear una lista cortita de varios elementos? Imaginemos que yo tengo este man, la abstracción. Y digo, nodo P es igual new nodo. ¿Qué estoy creando? Estoy creando este nodo P. Vamos a borrar esto. Creo este nodo P. El nodo P está así. Vacío. A ese P yo quiero poner un dato. P.setDato. Y digo, le pongo el 5. Agarro y pongo el 5. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un nodo Q? Y un nodo. Entonces yo estoy creando el nodo Q. ¿Qué pasa si yo ahora pongo el dato? Entonces estoy poniendo ahí. Tengo 2 nodos, P y Q. Yo quiero ahora enlazarlo de estos dos. Yo quiero, imaginemos que ahora están así. Físicamente imaginemos que están así. Yo quiero enlazar de menor a mayor. Entonces P tendría que estar aquí y el Q tendría que estar aquí. ¿No? Ahora yo quiero enlazar esos dos. O sea que P apunta a Q. Entonces, ¿cómo sería el código? Sería P.setEnlace. Estoy diciendo que el enlace de P, ¿a dónde va a apuntar? A Q. Es decir, esta flechita apunta a Q. No apunta a 1, sino apunta a Q. Es decir, he enlazado P con Q. ¿De acuerdo? Y si yo quiero insertar el elemento, un elemento del 6, por decirle, entonces voy a crear un nodo P, un nodo R es igual a un nodo, digamos que aquí, así está el nodo R, y ahora voy a poner un valor r.setDato. Y quiero insertar el 6. Ahora, ¿cómo yo puedo enlazar en el orden que corresponde estos 3 nodos? ¿Cómo haría? ¿Cuál sería el código? ¿Cuál sería el código? ¿Cuál sería el código, jóvenes? pset enlace R y r.set enlace Q. Muy bien. Entonces diría, P. Vamos a poner el enlace de P en R. Estamos haciendo esto. Ahí ya no apunta más aquí. Y ahora, ¿qué sería? R.setDato
Set enlace. ¿A dónde va a apuntar ahora el R? Entonces, este ya no apunta a null, va a apuntar. Entonces, y Q apunta a null, ¿no? Entonces, P apunta a R, R apunta a Q y Q apunta a null. Entonces, eso es lo que hemos creado. Nuestro pequeño programita de lista, pero en realidad es con 3 variables. Una lista no tiene 3, tiene miles. Por lo tanto, no podemos utilizar P, Q, R, Z. No. Una sola variable tiene, porque es genérico. Por lo tanto, en eso consiste la lista, en agarrar, crear una caja, poner el dato y poner el enlace. Creamos la caja, ponemos el dato y ponemos el enlace que corresponde. Eso es una lista enlazada. Simple. Por lo tanto, teniendo esta idea como antesala, podemos ahora nosotros implementar la lista. Otra cosita muy importante. Imaginemos que yo he perdido estas variables. Solamente conozco P, que apunta a este. ¿Cómo puedo yo imprimir o sacar el dato de este 6? ¿Cómo pudiera? Yo no conozco las variables. ¿Cómo lo haría? Si yo quiero sacar el dato de P, sería system.out.print p.getDato. ¿Lo ves? GetDato va a imprimir 5. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pero si yo quiero imprimir ahora el 6 o el 7, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sería mi código, joven? P get enlace. Entonces, si yo quiero imprimir el 6, tendría que hacer, miren cómo lo haría. System.out.print. Bien, mostrar. Yo solo conozco P. Digo P. Punto. Get enlace. ¿Y quién es el get enlace? Es todo esto, el get enlace de P. Entonces digo punto get enlace. Porque aquí está apuntando P a 6. Enlace. Punto get dato. Y como get enlace es un nodo, entonces tendría que decir punto get dato. Entonces, ¿qué va a imprimir aquí? Aquí va a imprimir 5. Y si yo hago esto, ¿qué va a imprimir aquí? 6. Estoy diciendo, de P.getEnlace. ¿Quién es el enlace de P? Es todo este nodo. Punto getDato, estoy hablando de esta parte. Entonces yo puedo desplazarme hacia adelante con el getEnlace. Si yo quiero imprimir ahora 7. Ingeniero, disculpe, no se escucha bien. Ay, a ver, no sé, a ver, tendré que poner este audífono tal vez. Es tu internet porque se escucha bien. Los demás me Se escuchan. escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien, es tu internet. ¿Los demás me escuchan? No. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Ahora sí. Ya, a ver, ojalá que sea. Bueno, yo creo que es su internet porque los demás escuchan bien. Bien, les decía, si yo quiero acceder a 6, entonces yo digo P, estoy parado acá, punto get de enlace, quiere decir, ¿a quién apunta P? Apunta a esta caja, que es un nodo. Punto get dato de esta caja, el dato. Estoy sacando el dato. Si yo quiero ahora mostrar o modificar el 7,
¿Cuál sería el código? Quiero modificar el 7. Modificar, ya no quiero que sea 7, quiero que sea 10. ¿Cuál sería el código para modificar ese valor? Desde 7 cambiarlo a 10. A ver, ¿cómo sería? Modificar, no quiero mostrar, muestro. Modificar de 7 que se cambia a 10. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? P punto. Get enlace, get enlace. Get enlace. O sea, hacemos get enlace. Muy bien. Estoy hablando ya de este. Pero no quiero este. Punto. Otra vuelta. Get enlace. Estoy hablando ahora de este. Ya estoy en ese nodo. Quiero cambiar. ¿Qué haría? Punto ¿qué? Set dato. Set dato. Perfecto. Set dato. Voy a poner el dato. ¿A cuánto voy a poner? A 10. ¿Y qué estoy haciendo? Básicamente estoy cambiando el dato de este nodo. Estoy poniendo a 10. Entonces, ¿qué he hecho? Un doble desplazamiento. Punto get enlace, hablo de este. Punto get enlace, hablo de este. ¿No? Y de este punto set dato es 10. Entonces, esa es la manera como podemos enlazar y cómo podemos desplazarnos también. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, se entiende. Muy bien, entonces el desplazamiento es de esa forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer get dato para mostrar, ¿no? Get dato y ya muestra el 10, ¿no? Ahorita vamos a entender más. Pero esa es la forma de cómo trabajar con el nodo. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajar con nodo, no con lista. Solo nodo. Ahorita vamos a trabajar con la lista. Entonces, yo ahora tengo lista sin. Una lista simple dice que es una colección ordenada de elementos A1, A2, A3, ya les he explicado en la anterior clase, linealmente ordenadas por algún criterio sin elementos repetidos. Una lista no puede tener elementos repetidos porque no es su propiedad. No puede manejar elementos repetidos porque la lista tiene algún orden, un criterio de orden. Y si tiene un criterio de orden no puede haber repetido. ¿Por qué? Porque las listas almacenan información valiosa. Ya hemos visto los botones, no puede haber repetido. Por lo tanto, es una colección de elementos lineales, ordenados, únicos. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista genérico se lo voy a ver así. Desde el punto de vista de la programación, se lo ve como una secuencia de nodos enlazados entre sí. Están enlazados entre sí. Donde solamente tenemos el primer puntero al primer nodo, este es A1, A2, A3 y AE. Solo conocemos el primer elemento, la referencia al primer elemento. Y ese al segundo y así sucesivamente. Pero nosotros solamente conocemos que es una sucesión de nodos enlazados
donde posee también una dimensión que nos identifica cuántos elementos son en la lista. A todo esto se le denomina lista. Al puntero que tiene la información del primer nodo como hacia la dimensión. Estos son nodos. A ver. ¿No? Nodo, nodo. Por lo tanto, la lista de qué va a estar compuesta. ¿De nodo o de referencia a un nodo? ¿De qué va a estar compuesto la lista? Referencia a un nodo. Muy bien, referencia. No contiene nodo, referencia. La lista es solamente referencia. Por lo tanto, las operaciones básicas de la lista van a ser constructor. Después, los sedes, ¿no? El constructor construye la lista. Los sedes, operaciones básicas, vamos a poner aquí. Los sedes, los que me permiten insertar. Vamos a hacer insertar un elemento. ¿Qué más va a tener aparte de operación de construir, insertar un elemento? ¿Qué más sería? ¿Qué más sería, joven? Eliminar un nodo. Si puedo insertar, puedo eliminar. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Puedo insertar. ¿Qué más sería? A ver. ¿Cómo? Alguien está con problemas en su computadora. ¿Cómo dice, perdón? ¿Modificar? Sí. Ya eso sería los selectores, puede ser eso, ¿no? Pudiera ser modificar, ser dato, o sea, modificar. ¿Qué más? No, ¿qué más? Si puedo modificar, puede ser un selector, ¿no? Selector. O sea, un selectorcito, un get dato. ¿No? Después ya vamos a ver en función de qué. Después la lista, vamos a ver si está vacía. No podemos ver si está llena porque es dinámico. No se puede, ¿no? Pero vacía, sí. Y el mostrar el toString que me permite mostrar la lista. Esas son las operaciones básicas. Ahora, como operaciones opcionales podemos ver cantidad de elementos, puede ser cantidad de elementos, etcétera, ¿no? Pero ya según al programa que nos pida el requerimiento, ¿no? Según a las necesidades del programa, podemos implementar algunas operaciones. Pero las operaciones básicas de la lista es el constructor, la inserción, la eliminación, la selección, ¿no? El selector, el devolver los getters, un dato en una posición o puede ser un puntero determinado y verificar si está vacía y el mostrar en la lista. Esas son las operaciones básicas de una lista. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver de la estructura. La estructura la vamos a hacer mediante una clase. Class list. Ahí está.
¿Sí? No, no, es que en la lista almacenamos un dato, pues, ¿no ves? Puede ser objeto, puede ser elemento primitivo. Esto es un dato. A1, A2, A3. Entonces, ¿de qué me serviría mi lista? Si yo inserto un dato, puedo eliminar, pero no puedo sacar la información. Este me permite sacar la información y este me permite modificar. ¿Qué pasa si en la lista yo quiero modificar este elemento? Actualizarlo, digamos, ¿no? No siempre el elemento, imagínate que yo quiera agarrar y tengo código de alumno, nombre, edad. ¿Será que yo no puedo modificar? Esto no puedo, porque ese es único. Ese es el elemento que identifica la posición, la unicidad de que es único en la lista. El código no se modifican los códigos, o las llaves primarias que se llaman, ¿no? Pero los demás elementos sí. Yo te pregunto, ¿cómo viste el botón? El botón yo no puedo modificar el código, ¿no ves? Pero sí puedo modificar su caption, puedo modificar su altura, su posición, puedo modificar lo que me dé la gana. Y todo eso está en la lista. Por lo tanto, yo puedo modificar ese elemento. ¿Y cómo modificamos? Hacemos un clic en el botoncito y sale todo eso, ¿no? Al hacer clic, ¿qué estoy haciendo al hacer clic? Estoy haciendo un get dato. Clic, hago get dato, agarra y muestra todas sus propiedades de ese botón. Hago clic en otro botón, get dato, agarra y está mostrando cambia, ¿no? En un determinado momento tengo un botón, ok, digamos, y otro botón cancel. Entonces hago un clic aquí y se activa ok. ¿Y qué es lo que hace? Muestra todas sus propiedades de ok, ¿no ven? Su altura, caption y todo. ¿Qué he hecho ahí? ¿He insertado? No. ¿He eliminado? No. ¿Qué he hecho? Es un get dato, ¿no ve? Un selector he hecho, ¿no? Clic he hecho y mostró todas sus propiedades. Hago clic acá y muestro todas sus propiedades. En todo momento estoy sacando información de la lista. ¿Me entienden, no? Estoy sacando la información y la estoy mostrando ahí en la pantalla. Ese es el get dato. Ahora, si yo agarro y saco sus propiedades de ese botón, ¿ven? Aquí están propiedades, ¿no? Propiedades. Caption, XY, coordenada, fuente, todo eso está. Clic, caption, ok sale. Hago get data y todas sus propiedades. Clic, hago en get dato, cambio, ¿no? Caption ya no es eso, pues cancel. Y sus propiedades. Estoy haciendo get dato. Yo digo, no, ok. Clic, ok, otra vuelta get dato, hago ok. Sale ok aquí, su dato. No, no quiero que sea este tipo de fuente, quiero que sea un tipo más grande. ¿Puedo cambiar eso o no puedo cambiar eso? ¿Puedo cambiar o no sus propiedades? Sí. Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Insertar? No. ¿Con eliminar? No. El get dato me está sacando más bien la información. Lo voy a hacer con el modificar, ¿no? Con el set. Voy a modificar los nuevos datos, voy a poner y voy a modificar. No estoy insertando, ojo, están la misma cantidad de botones, pero no estoy insertando, no estoy eliminando, solo estoy cambiando las propiedades que hay dentro de ese objeto. ¿Se entiende ahora? ¿Sí, no ve? Entonces no se confundan, el insertar, inserta un nuevo objeto, un nuevo botón. El eliminar, elimina un botón. Pero el modificar, puedo modificar los datos de ese botón, ¿no?
Y el getDato es el que más trabaja porque todo el tiempo está mostrando. Hago un clic y muestra, hago un clic y muestra. De la lista de botones, hago un clic, va a la lista de botones, este es el botón 2 y muestra. Hago un clic, este es el botón 3 y muestra. O sea, todo el tiempo está trabajando el getDato. Este es el que más trabaja. Porque ese es el que almacena los datos en la estructura y cada vez que yo hago visualizar, ese está devolviendo los datos de ese objeto, ¿no? Y es el que más se debería tomar énfasis en poder implementar. Por ejemplo, cuando yo he hecho en mi tesis, tenía que hacer un programa que me permita en todo momento mostrar una infinidad de coordenadas, puntos de una carga estructural para un cálculo de puentes. Y basada en una posición todo el tiempo, porque el mouse está moviéndose y hace repaints, y todo el tiempo tenemos que pintar, digamos, los componentes, ¿no? Como lo hace Java, todo el tiempo está pintando y pintando y pintando, el repaint. Ese problema, este prepaint, tengo que llamar, sacar las coordenadas, mostrar, tengo que llamar, sacar, todo el tiempo estoy llamando para sacar las propiedades. Este gasto era excesivo. Basada en una posición es demasiado me costaba. Tuve que hacerlo, investigar hartísimo, y tuve que hacerlo basado en punteros. Todo era con punteros. ¿Por qué? Porque cuando yo agarraba, movía mi mouse, y ese movimiento del mouse causaba un repaint, y ese repaint sacaba el getDato. Cuando yo hacía mucho el movimiento de mouse, como era gráfico, entonces ya se saturaba la memoria porque era pesado, era mucha información. Resulta que ya el procesador, la memoria empezaba a colapsar y el programa se volvía lento. Solución: cambiar prácticamente toda la estructura he tenido que cambiar para que funcione todo con puntero y pueda trabajar como debería ser. Por eso que cuando se hace un mal diseño, jóvenes, saben que cuando uno cambia la estructura, todo tiene que cambiar, empezar de cero, porque desgraciadamente se satura la memoria, trabaja. Y un buen programa tiene que trabajar optimizando memoria, procesador y muchas cosas. Cuando hacemos obviamente una lista de 10, de 20, funciona pues, ¿no? El programa es pequeño y funciona. Pero cuando ya trabajamos con miles de datos, matrices de 1000 por 1000, el programa que yo hice también trabajaba con matrices de 1000 o por 2000 por 2000, eran pues gigantes las matrices parcidas también. En realidad, cuando yo he hecho ese tipo de trabajo, he utilizado todo lo que yo les enseño: matrices parcidas, listas dobles, bitwise, prácticamente todo. Y al aplicar todas esas cosas, realmente me he dado cuenta de que cualquier programa de alta tecnología se puede hacer con la estructura de datos. Por eso es que yo entiendo muy bien cómo funcionan los famosos sitios de la red social o Facebook y todo eso, ¿no? Todo es estructuras. Por ejemplo, cómo les mandan a ustedes su famoso, uno busca algo en Google, digamos, motores buscan, ¿no? Perfecto. Y al día siguiente ya le manda le llega una propaganda de motores o algo que estaba buscando. ¿Cómo lo hacen? Utilizan pues, para eso utilizan pues cubos y un montón de estructuras así, ¿no? De selección de algoritmos basada en estructuras de datos que permiten agarrar, y cada usuario tiene sus preferencias. Interesante, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo se aplica en estos programas de alta tecnología que ustedes todos los días lo utilizan. Solamente que hay que aplicarlo pues bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, como les digo, ¿no? Todos los programas que ustedes ven, no se daban ni cuenta ustedes que utilizaban listas, ¿no? Ustedes lo veían nomás, pero ahora
Cuando vean cualquier cosa y ustedes eliminan, mueven o insertan un componente a algún programa, lista es. Están utilizando una lista, no una base de datos. Es una lista. Y en la lista están almacenando toda la información. Pero no, otros no lo ven así, no entienden. La verdad es que no entienden. Muy bien. Para nuestra lista tenemos dos elementos. Un índice hacia el primer nodo y una dimensión. Ahora, ¿por qué dimensión? ¿Por qué dimensión? Tan solamente pudiéramos poner este nodo L. Y ya no dimensión. ¿Cómo pudiéramos calcular dimensión? Haciendo un programa que haga este desplazamiento. Y vaya contando. Pero la pregunta del millón. ¿Será que cuando yo necesite ver cuántos elementos hay en la lista, me conviene hacer este desplazamiento? Si son 1000, imagínense, 1000 veces tendría que hacer el desplazamiento para sacar un resultado. Y si yo ese proceso lo utilizo cada vez, imagínense el tiempo que va a tardar el procesador cada vez utilizando eso. No. ¿Ve? Ahí hay otro tema. Que cuando yo sé que este valor, esta dimensión, yo lo voy a necesitar muchas veces, lo voy a utilizar muchas veces, no me conviene calcularlo, me conviene almacenarlo en una variable. Vuelvo a explicarles. Cuando yo sé que un valor yo lo necesito muchas veces y lo voy a utilizar muchas veces en el programa, y puedo calcularlo, puedo hacerlo, pero me va a costar demasiado tiempo porque yo lo estoy utilizando cada vez. Preferible es almacenarlo en una variable. ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando ustedes vean que un valor lo utilizan demasiado veces y ese valor pueden calcularlo, perfecto, pero si lo utilizan demasiado, no conviene calcularlo. Es preferible almacenarlo en una variable porque el procesador hay que cuidar para que tenga una efectividad del programa, ¿no? Sea liviano, porque si le cargamos con ese cálculo más, nuestro programa pues, tarde o temprano va a agarrar y va a empezar a colapsar por la cantidad de información que va a manejar. Entonces, tenemos un nodo L, que es un puntero hacia el primer nodo. En realidad es una referencia, no es un puntero. En C++ se maneja como puntero que se pone en las celdas. Aquí no. Además, vamos a tener una dimensión. Dimensión o cantidad, le vamos a llamar cantidad de elementos, que no es un vector, cantidad de elementos de la lista. Muy bien, eso es mi lista, eso comprende mi lista. La referencia y la dimensión o cantidad. El constructor, mi constructor va a ser public lista. No va a ir ningún parámetro porque se supone que la lista no tiene parámetros como dimensionamiento, es dinámico. Lo que voy a hacer es inicializar las variables primitivas, que en este caso L no es primitiva, es una variable definida, por lo tanto L es igual a null. Quiere decir que está apuntando a null. La primera vez L va a apuntar a null. Está vacía. Y la cantidad también lo vamos a inicializar porque no hay ningún elemento en la lista. Por un lado, el apuntador, la referencia apunta a null y la cantidad de elementos en la lista es 0. No hay nada. Eso es mi constructor. Tan simple como es. Entonces el constructor está saneado. Podemos ahora brincarle a lo más fácil, vacía también. Pudiéramos implementar este método vacía. Public boolean vacía. Es un booleano que me
me devuelve si la lista está vacía o no. Esto es lo más fácil, pudiéramos decir retornar, si bien cantidad es igual a 0 o L es igual a null, podemos poner L es igual a null. Porque solo va a ser null cuando esté vacía. Después no va a ser null. Eso va a ser true o false. ¿No? Entonces ya tuviéramos estos dos elementos de la lista. Constructor y el método vacía. Muy bien. ¿Qué nos falta ahora? El insertar. El insertar es un poquito largo y necesitamos espacio. Voy a tener que borrar todo esto para poder hacer la inserción. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Estos dos métodos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Para borrar la pizarra. No. No, ninguna. Bien. Entonces, ahora borramos porque la inserción es lo más complicadito. Y necesitamos tomar en cuenta muchas cosas. En primer lugar, que tenga un orden. En segundo lugar, que sea único. Y no, todo esto, ¿no? Entonces, supuestamente yo voy a hacer el primer escenario. El primer escenario y el segundo escenario. Un poquito más para acá, que es con pizarra. Posible enseñar sin pizarra. Ahí. Ahí. Aquí podemos poner el primer valor, por decirle, el 2, el 5, el 7, el 9. Ahí está. Bien. Ahí se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Porque lo he sacado. Sí, se escucha, se escucha. Muy bien. Vamos a hacer ahora el método insertar. Atiendan muy bien. Public void insertar. ¿Qué va a entrar? Va a entrar el elemento, ¿no? Vamos a trabajar con entero, después ya con objeto. Int elemento. Tenemos que tomar en cuenta estos dos posibles escenarios. ¿Por qué estos dos posibles escenarios? Porque yo les pregunto, son casos básicos que vamos a aplicar en la exclusión. El primer caso es cuando la lista está vacía. Si la lista está vacía, en primer lugar, no va a haber repetidos. Y en segundo lugar, no hay orden. Va a ir directamente a la primera posición. Por eso, el caso base, si la lista está vacía, entonces se supone que no hay repetidos y tampoco va a haber orden porque ahí directamente va a ir el primero. Pero si la lista tiene varios elementos y es general, caso base, caso general. Cuando la lista está vacía, caso general, cuando hay muchos elementos. Cuando hay muchos elementos, debo tener en cuenta, en primer lugar, su orden, donde le corresponde, y en segundo lugar, si hay o no hay, si hay un repetido o no hay un repetido. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Pero vamos a empezar por el caso base, 1. Entonces, aquí pudiéramos poner, si está vacía, ¿no? Entonces, estamos ante este escenario.
¿Qué es lo que hacemos si está vacía, si está en este escenario? Resulta que yo voy a agarrar y voy a crear un nodo, miren, voy a crear un nodo, que lo voy a llamar P. Entonces digo, nodo P es igual a un nodo. Ahí está mi nodo P. Después voy a poner el dato. Imaginemos que yo quería insertar el elemento, por decirle la primera vez, pues quería insertar el elemento número 6. Entonces va nodo P, mi nodo, voy a decir P.setDato y le pongo el elemento L, en este caso 6. Estoy poniendo 6. Ahí está. Después, ¿qué más salía? Ya está el nodo y el elemento. Lo que tengo que hacer es, L es igual a P. Porque L apuntaba a null, ahora L va a apuntar a P. Ajá. ¿Y P a dónde apunta? A null. No hay problema, ¿no? Cuando lo he creado, apunta a null. Aparte de eso, la dimensión o la cantidad más. Eso es en el caso de que esté vacío. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? A ver quién está hablando ahí. Sí, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente, se ha creado un nodo, se ha puesto el dato, L apunta a P, y la cantidad incrementa en una posición. Si era 0, ahora es 1. O sea que ahora mi nodo ya está insertado. Ya no está vacío. Pero ahora nos vamos a caso general. ¿Está vacío? No, ya no está. Estamos hablando de esta situación. Yo quiero insertar el elemento 6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que normalmente debo hacer es un desplazamiento. Debo posicionarme acá. No voy a nombrar auxiliar. En la primera posición. Y es una variable de tipo puntero que apunta a un nodo. Entonces voy a decir nodo auxiliar es igual a L. L es este, ¿no? O sea que está en L. Muy bien. Este auxiliar lo que debe hacer es ir y desplazándose hasta la posición que le corresponde. Si es 6, tiene que ir desplazándose hasta que llegue a la posición que le corresponde. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es un ciclo. Digo, mientras auxiliar sea distinto del null. ¿Por qué null? Porque en algún momento tiene que pararse porque hay un null, si no sería un ciclo infinito. Distinto de null. Distinto de null, sí, avanza. 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 Cuando avance va a llegar aquí al enlace. Distinto de null, no, va a salir. Tiene que salir por algún momento. En este caso, por null. Auxiliares distinto de null, sí. Y el dato auxiliar punto get dato, el dato es 2, ¿no? Es menor o igual que el elemento, el 2 es menor que el elemento, sí, es menor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace.
quiere decir que se va a ir hasta la siguiente posición del nodo. Es decir, auxiliar es igual a 10 de enlace. Es decir, se va a ir ahí. Ya no está en 2, está en 5. ¿No? Entonces, esto es lo que está haciendo. Y vuelve y dice, auxiliar distinto de null, sí. Auxiliar punto get datos, o sea, 5. ¿Es menor que el elemento? Sí. Entonces, auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace. Es decir, este caballerito se va hasta la siguiente posición. Vuelve. Auxiliar distinto de null, sí. Y auxiliar punto get datos menor elemento, 7 es menor que 6, no vale. Ya está. Quiere decir que ahora auxiliar está aquí. Está ahí. ¿Y cómo ahora yo voy a insertar el 6? Si el 6 le correspondía antes, no después. Ojo, que en lista enlazada solo hay una dirección, es unidireccional. Si yo estoy parado en auxiliar, yo no puedo ir atrás, solo puedo ver al de adelante, no puedo ver al de atrás. ¿Cómo hago eso ahora? Porque lo que yo tengo que hacer es insertar aquí. Ahí tengo que insertar el 6. El 5 apunta al 6 y el 6 apunta al 7. ¿Cómo hago eso? Si auxiliar está parado ahí. Con un nodo posterior. ¿Cómo lo haría? A ver. ¿Cómo lo haría, jóvenes? Pues, alguno agarra y dice, pero ¿qué pasa si decimos dinero menor nomás, igualito se va a pasar? No menor igual. Este igual es importantísimo. Después lo vamos a ver. Imagínense, si yo lo borro este menor, igual, el auxiliar está ahí. Muy bien. Pero esto lo podemos arreglar con dos punteros. Un auxiliar que vaya en esa posición y un anterior. De tal manera que el uno, cuando se vaya desplazando, el otro le vaya siguiendo por atrás. Por atrás. ¿Por qué por atrás? Porque si yo estoy parado en 7, tengo el de atrás que puedo yo enlazar hacia adelante. ¿Me entienden, no? Importante es el anterior. El auxiliar empieza en 2 y el anterior tiene que ir atrás. Entonces, una vez que este va desplazándose, tiene que ir siguiéndole, ¿no? Siguiéndole por atrás, para poder enlazar. No se puede sin. Entonces, yo debería crear aquí un nodo anterior que va a empezar. Si auxiliar empezaba en L, el anterior va a empezar en null. O sea que el anterior es el null. Ahí. Entonces, cuando auxiliar se fue al otro lado, este también tiene que ir al otro lado, ¿no? Ahí. ¿Cómo sería el código entonces? Aquí, antes de que cambie, digo. Vamos, ¿ves? Es un poco complicadito, pero no es más. Ahí está, anterior está ahí y auxiliar está ahí. Dice, auxiliar distinto de null. Y auxiliar el get datos 2 menor que 6, sí. Entonces, lo primero que debo hacer es anterior que se vaya a auxiliar. Entonces, ¿cómo hago eso? Anterior es igual a auxiliar. Y auxiliar tiene que irse al siguiente de él. Auxiliar es igual
auxiliar.get enlace. Perfecto, entonces ahora sí ya le está siguiendo, ¿no? 5 menor que 6, sí, este se va allá y este allá, ¿no? Entonces está siguiendo. Cuando termine este ciclo, y esto quiere insertar en 6, resulta que el auxiliar se va a detener. ¿Dónde se va a detener el auxiliar? El auxiliar va a estar aquí. Y el anterior va a estar aquí. ¿No? Perfecto. Yo tengo 2. ¿Qué es lo que hago ahora? Crear la caja, ¿no? Pero no vamos a crear la caja. Todavía. Esto estamos viendo cómo avanza. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver, creemos la caja. Digamos, creamos la caja y aquí pudiéramos decir, nodo P igual de un nodo. Estamos creando la caja. ¿Sí? De punto ser dato. El elemento. Ahí está el 6. ¿Y cómo sería ahora para amarrar anterior con punto ser enlace a P, no? Anterior punto ser enlace. ¿A dónde? ¿A dónde va a apuntar? A P. O sea que este caballerito apuntaría a P. Ya no apunta a 7, apuntaría a P. ¿Sí? Y después, ¿qué sería? P, ¿a dónde tiene que apuntar? P punto C de enlace. ¿A dónde va a apuntar? A auxiliar. O sea, este caballero va a apuntar ahora a auxiliar. Ah, ya está enlazado. Ya está enlazado. ¿No? Muy bien. Está funcionando. Aquí, pero hay un problema. Atiendan bien, por favor, porque es un poco complicado. El 6 va a insertar bien, el 8 también. Imaginemos que ahora yo quiero insertar el número 1. El 1. Entonces va a decir, borramos esto de nuevo. Está así. Así es. Y dice, ¿está vacía? No, no está vacía. Anterior está acá. Y auxiliar empieza acá. Y dice, auxiliar distinto de null, sí. Auxiliar.getDato 2 es menor que 1, no, nunca entró a este. Bueno, y si yo hago esto, dice nodo P, para crear un nodo P acá, va a poner el dato, 1, anterior punto ser enlace, anterior punto no hay, no es caja, error va a salir ahí. Porque anterior no hay caja, punto ser enlace, dice no hay, está en null. Entonces, ¿se dan cuenta? No funciona, ahorita no está funcionando bien. ¿Qué es lo que deberíamos hacer si yo quiero insertar el 1? Esto no funciona. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A ver, escúchenme bien. En lista hemos visto el caso base, cuando no hay nadie, y el caso general. Dentro del caso general, escúchenme bien, dentro del caso general hay dos condiciones. Si yo inserto aquí, entre 2 y 5, entre 5 y 7, aquí, o por pasado 9, ¿quién se va a modificar? Los enlaces de cada nodo. Si yo inserto aquí, voy a modificar el enlace de 2 con el 5. Enlace de los nodos.
Pero si yo quiero introducir el elemento 1, no voy a modificar los enlaces, voy a modificar L, porque tiene que quedar así. Este es el 1, L tiene que apuntar a 1 y el 1 tiene que apuntar a 2. O sea, ¿qué pasó L? Retrocedió. Por lo tanto, cuando vemos inserción de lista, aparte del caso base, vemos si inserta en el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? O en la cabeza. Si inserta en el cuerpo, modificamos los enlaces de cada nodo. Si insertamos en la cabeza, modificamos L. Eso tenemos que tomar en cuenta siempre, porque si está cambiando es L. Estaba aquí, ahora se fue hacia atrás. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es preguntar eso. ¿Y cómo voy a saber si estoy insertando en la cabeza o en el cuerpo? Díganme ustedes, con este ciclo, ¿cómo supiera que me toca insertar en el cuerpo, en esta sección, o en la cabeza, en la primer elemento? ¿Cómo supiera eso con este ciclo? Cuando anterior apunte a null. ¿Cuándo? Anterior igual a null. Perfecto. Si queremos insertar en la primera posición, se dan cuenta que anterior nunca se movió porque nunca entró a este ciclo. Quiere decir que el get dato del primer elemento no es menor que el elemento. Nunca entró, o sea que anterior se quedó en null. Y si se quedó en null, quiere decir que estoy insertando en la cabeza. Entonces, esa sería mi primera condición. Y digo, si anterior es igual a null, estoy insertando en la cabeza. Entonces, si anterior es igual a null, ¿qué es lo que he hecho? Estaba así, ¿no? Oh, estaba así. Me va a confundir. Esto no ha habido. ¿Qué es lo que he hecho? Anterior es igual a null, sí, porque no se movió nunca. ¿Qué es lo que hago? Tengo que crear esta caja, lo llamo P también, y digo nodo P es igual a un nodo. Bien, ¿qué más hago? P.setDato, lo mando el elemento que quiero ingresar, es decir, el 1, ahí está, apuntando un 1, ¿ves? Cuando creamos apuntando 1, perfecto, ya está. ¿Qué más haría? Si yo hago directamente L a P, chao toda esta lista, porque yo ya no voy a poder acceder a 2. Antes, cuidado, antes de que L retroceda, tengo que hacer que P apunte a L. No lo pierdo. Entonces diría P.C de enlace, ¿a dónde va a apuntar? A L. Es decir, P apunta a L. Y ahora sí, ¿y L dónde ahora va a apuntar? A P. O sea que L apunta a P. O sea que L apunta a P y P apunta a 2 y 2 apunta a 5, 5 a 5 y también. Está enlazado. Y a esto vamos a aumentarle la cantidad. Cantidad más. Esta es inserción en la cabeza porque está cambiando L. Inserción en la cabeza cambia L. L se está moviendo. Else. Si yo, digamos, quiero insertar el elemento 8, ¿no? ¿Está vacía? No.
anterior empieza en null y auxiliar empieza en P. Inge, la P no debería apuntar a auxiliar. ¿A cuál auxiliar? Igual, La apunta P tenía... auxiliar a él es igual lo mismo, auxiliar nunca, auxiliar es igual a él, lo mismo. Es lo mismo. Entonces, volvemos. Nodo anterior es igual a null, nodo auxiliar es igual a él, ¿no? Ya no hay P, es mi lista. Y pregunta, ¿auxiliar distinto de null? Sí. ¿Y auxiliar.vDato 1 es menor que 8? Sí. Avanza anterior y auxiliar. O sea que anterior se va acá y auxiliar se va acá. ¿No? Se movieron. Vuelve, auxiliar distinto de null. Y el dato 2 es menor que 8, sí, siguen avanzando. Anterior se va acá y auxiliar se viene acá. Ahí está. Vuelve, auxiliar distinto de null, sí. Auxiliar.vDato 5 es menor que 8, sí. Vuelve a avanzar. Anterior se viene acá y auxiliar se viene acá. Ahí está. Perfecto. Sigamos. Auxiliar distinto de null, sí. Y auxiliar de qué dato? 7 es menor que 8, sí. Una vez más, auxiliar se viene aquí. Y anterior se viene acá. Sigamos. Auxiliar distinto de null, sí. Auxiliar de dato 9 es menor que 8, no. Terminó, salió. Ahí se quedaron, ¿no? Como tiene que ser. Pregunta, ¿anterior es igual a null? No, no es null porque ya se movió. No es en la cabeza. Es en el cuerpo, en cualquier lado. Eso quiere decir. Viene acá y aquí decimos en el cuerpo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Creo una cajita P. Nodo P. Es igual a un nodo. Ahí está. Voy a poner el dato, P.C dato. El elemento. Ahí está el 8. Que no se está notando, pero bueno. Bien, nodo P, pongo el dato. ¿Qué más me correspondería hacer, jóvenes? Agarramos, ya puse el P, el 8. Ahora, ¿qué es lo que haría? El anterior debería apuntar a P y P al auxiliar. Entonces decimos anterior punto C de enlace. ¿A dónde? A P. O sea que este caballerito va a apuntar, ya no a 9, va a apuntar a 8. Perfecto. Y el 8 que es P, el enlace, ¿a dónde va a apuntar? A auxiliar. O sea que el 8 va a apuntar ahí, ¿no? Ahí está. Bien, entonces si este apunta a 8, 8 apunta a 9. Y a esto le vamos a agregar cantidad más. Ahí está. Listo. Terminó. Entonces, ahora yo ya puedo decir que va a insertar donde sea. Vamos a hacer la prueba. Aquí. Vamos a hacerlo un poquitito más.
A ver. 3, 5, 7, 10. Acá. Si quiero insertar el elemento número 4, vacía no. Este ciclo, ¿dónde se va a detener? El anterior, el auxiliar, si quiero insertar el 4. El anterior va a estar aquí. Y el auxiliar va a estar aquí, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí, no ves? Eso va a ser esta parte. Y va a preguntar, ¿anterior es igual a null? No, no es null. Viene aquí, va a crear el nodo P. Vamos a poner el dato. El anterior punto C de enlace, ¿a dónde apunta? A 4, a P. Y el P apunta a auxiliar. Enlazado. Función. Si yo quiero insertar ahora el elemento 11, atiendan bien, en la última posición. ¿Vacía? No, no está vacía. Yo les pregunto, a ver, un poquito de razonamiento. Este ciclo, ¿dónde va a ser que se detenga auxiliar y anterior? ¿Dónde se van a detener si yo quiero insertar el 11? En null. ¿Ya? ¿Quién va a estar en null? Auxiliar. ¿Ya? Auxiliar va a estar en null porque va a salir por null y anterior va a estar en... ¿Sí no ves? Así va a estar. Pregunta, ¿anterior es igual a null? No, no es null anterior. No es null. Entonces viene acá y dice, nodo P es igual a un nodo. Vamos a crear acá. Ahí está. Nodo P. Ponemos el dato. Ahí está. Anterior punto C de enlace a P. Anterior punto C de enlace, estamos hablando de esta cosita. ¿A dónde apunta? A P. Ahí. Ya no apunta a null, apunta a P. Ahí. Y P punto C de enlace a auxiliar. Y como auxiliar es null, este va a apuntar a null. ¿No? Auxiliar era null, ahora esta apunta a null, porque apunta a auxiliar. Enlazar. Pero dense cuenta que esto es menor. Ahora, está bien ordenando a la cabeza en su posición que le corresponde. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si yo quiero insertar el número 7? Atiendan bien. 7, ya está repetido. Yo digo, vacía no está vacía. Este ciclo de acá, ¿dónde se va a hacer que se detenga anterior y auxiliar? Auxiliar en 7. Anterior en 5. Muy bien. Anterior, aquí, y auxiliar en 5. Perfecto. Entonces va a agarrar y va a salir, va a decir, anterior es igual a null. No. Acá. Nodo P igual no, lo está agarrando y va a insertar y le va a insertar aquí el 7. Aquí, este va a apuntar allá y está aquí, duplicado. En ningún momento aquí estamos tomando en cuenta que sea duplicado. Que no exista duplicado. ¿Cómo arreglamos eso ahora? Porque aquí lo está insertando eso. ¿Dónde hacemos eso? ¿Qué hacemos ahora?
¿Cómo lo arreglamos, jóvenes? Está insertando bien cuando son distintos, pero cuando son iguales ya se disparata, ¿no? La chiripiolca le da. ¿Cómo lo arreglamos? No sería hacer un if al final, ingeniero, donde else, si son, ¿Aquí? sí, ahí, Ya, aquí, ¿cuál sería la condición? Una idea, ¿cómo lo arreglamos? si el elemento es diferente de Set elemento. Digo, set enlace. get elemento ¿Cómo? ¿Quién? con aus, El elemento, a ver, aquí con el rojo lo vamos a hacer aquí. Por eso listas tienen que aprender bien, porque si no saben listas están, la verdad es que si no saben listas prácticamente no saben esto. A ver, ¿cuál sería la condición? ¿Sí? L es diferente L, ya, elemento. Elemento. Auxiliar punto get dato. Como elemento diferente diferente. ¿Ya? de aus.get dato, se puede hacer eso. Sí, punto de datos. A ver, veamos si corre. Veamos si corre. A ver, vamos a ver. Ahorita voy a poner un valor para que le dé la chiripiolca a esto. A ver, ¿qué valor pudiera ser? A ver, Hernán. Out.getData. Perfecto. Ya. Hago esto. Está el 7. Ya. No quiero insertar el 7. Quiero insertar el 11. Entonces, así ya no, este ciclo de aquí va a ser que se detenga ¿dónde? Anterior va a estar en 10, ¿sí lo ves? La auxiliar va a estar en 1. Muy bien. Anterior es igual a 0, no. Es, dice, elemento es diferente de auxiliar punto de dato, auxiliar ya no es caja, es null, error. Ya no hay caja, auxiliar ya no, ¿qué dato? Dice ya no hay dato, pues es null. Entonces, ya no puedo insertar el 11 ya. ¿Se dan cuenta? Una sola modificación, ya, chao. Auxiliar muchas veces va a ir a null y no puedo yo preguntar si auxiliar punto quedar porque si en null puede estar en null, puede estar aquí, pero puede ir a null porque no puede. ¿Saben cuál es la solución? Es esto. Menor o igual. Y si yo pongo menor o igual, agarro y resulta que cuando yo quiera, a ver, atiéndame. Si yo quiero insertar el 7, con menor, el auxiliar se paraba en 7 y el anterior en 5, ¿no ves?
yo le pongo menor o igual, ¿qué va a pasar? ¿El auxiliar dónde se va a detener ahora? En 10, 10 y el anterior. 7. El anterior es el 10 o no es. Aquí yo puedo poner si elemento es diferente de anterior. Punto get data. A ver, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Ahora, con todos los valores, incluido con el primero. Con el primero. A ver, si yo quiero insertar, veamos si inserta en la posición 1. ¿Ya? La primera posición. Si yo agarro y digo, está vacía, ¿no? Anterior, null y auxiliares L acá. Este ciclo no va a ejecutar, dice anterior distinto, y auxiliar punto B dato es menor, el 1 es menor que 1, no. Auxiliar va a quedar aquí, y anterior va a quedar aquí. Nunca se modifica. Yo voy a agarrar y voy a preguntar, ¿anterior es igual a null? Sí. Agarro, inserto normalmente, miren, en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando y estoy insertando en la cabeza. 1, este 1 apunta a 3 y el L apunta a 1. Y se acabó. Ahora, volvamos a insertar el 1, a ver si en la cabeza ya no inserta el 1. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a insertar el 1. Atiendan, por favor. No tiene que insertar. Anterior es igual a null. Auxiliar aquí. Y pregunta, dice. Miren. Auxiliar distinto de null. Sí. Y auxiliar punto de dato. Menor o igual al elemento 1 menor o igual a 1. Sí, es igual. Avanza nomás, miren. Auxiliar se va a ir acá. Y anterior se volvió acá. Avanzó. Aunque sea igual, avanzó. Y vuelvo a preguntar, ¿auxiliar distinto de null? Sí. ¿Y auxiliar de dato 3 es menor que 1? No, ya no. Pero avanzó. Y aquí pregunta, ¿anterior es igual a null? No, ya avanzó anterior. Viene acá y dice, elemento 1 es distinto de anterior, punto de dato 1 es distinto de 1, no hace nada. No insertó el 1. ¿No? Qué belleza, no me lo insertó. Perfecto, a ver, ahora insertemos el elemento 7. ¿Qué va a pasar el 7? Este proceso va a ser con este menor o igual, va a ser que el anterior esté acá y el auxiliar esté acá. No debería insertar, ¿no? Entonces termina esto y pregunta, ¿anterior es igual a null? No, no es igual a null. Viene acá. Dice, elemento 7 es distinto de anterior punto get dato, de anterior punto, ¿es distinto? No, no es distinto, son iguales. No inserta nada. Muy bien. Pero si yo quiero insertar el elemento 8, entonces, este ciclo va a hacer que anterior se posicione aquí, como tiene que ser normal, y el auxiliar aquí. Pregunta, ¿anterior es igual a null? No. Y pregunta, elemento, el elemento que es en este caso 7, ¿es distinto del 8? Sí. Entonces, ¿qué? Son distintos. ¿Qué es lo que va a hacer? Crea la nueva cajita.
pone el dato 8. Anterior pone AP. Este caballero apunta a P. Y P apunta a auxiliar. P apunta a auxiliar. Ahí está. Lo insertó normal. Y si yo veto de nuevo 8, ya no va a poder, ¿no? Ya no lo va a insertar. Si yo quiero insertar ahora el 11. El 11. Este ciclo va a ser que anterior, ¿dónde se va a posicionar anterior y auxiliar? El anterior va a estar aquí en 10. Y el auxiliar va a estar en 1. Este sí. Y va a preguntar, ¿anterior es igual a null? No. Acá. Elementos diferentes de anterior punto B de enlace, diferentes 10, diferentes 12. Sí. Perfecto. Crea la nueva cajita. Y pone el dato. 11. Anterior punto C de enlace apunta a P. Este caballerito apunta a P. Y P punto C de enlace apunta a auxiliar, a null. Y se acabó. Entonces, dense cuenta que este nos ha salvado porque si no, no se puede. O bien al principio o bien al final va a haber un error de puntero, como el que vamos a hacer aquí. Entonces, al decir menor o igual, nunca el auxiliar va a ser referencia. El que va a estar en la posición ideal va a ser el anterior. Porque al ser igual va a pasar uno más y el anterior está quedándose en la referencia de donde debemos. Y ustedes dirán, ¿y será que el anterior nunca va a ser nulo? Nunca, porque si es nulo va a entrar a este lado, en la cabeza. ¿No? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge. ¿Se entiende bien la inserción? Perfecto, entonces, no se olvide, para insertar una lista se deben tener dos escenarios. El caso base, que es nulo, y el caso general. En el caso general tenemos dos situaciones. O insertamos en la cabeza siempre porque modificamos L, o insertamos en el puede, porque modificamos los enlaces. Entonces, aquí vamos a poner aquí cabeza. Así mejor. Y esto sería puede. Aquí es el caso general. Hay varios elementos. Y esto es el caso base. Está vacío. Caso base, caso general. Y dentro del caso general se almacena o se inserta en la cabeza o en el puede. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, esto ya teníamos que implementarlo. Primero vamos a agarrar y entonces si le pueden sacar una fotito para que la siguiente vez lo implementemos, porque ya no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Sacan una fotito y después ya en la siguiente clase lo implementamos. Hacemos eliminación, hacemos la búsqueda y el mostrar y después lo implementamos. En 3 clases necesitamos hacer este clase, porque no es sencillo. Tiene que estar así. De nada voy a servir que yo lo implemente en la máquina, hubiera estado volando. Entonces, con la pizarra vemos por qué hacemos esta situación. Cómo se trabaja la casa, la cabeza, porque retrocede L,
y cómo trabajan enlaces entre list, entre nodos. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver sí o sí cómo trabaja en la cabeza de estos CDL y cómo los enlaces se amarran entre sí en el cuerpo. Sí o sí con Pizarra y no podemos hacerlo directo en mano. De todas formas, saquen una fotito. En la siguiente clase vamos a continuar implementando el eliminar y los demás, y después todo uno lo implementa. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Y ya la sacó la fotito, ¿no? Sí. Bien, entonces la siguiente clase continuamos jóvenes, porque así lentito tiene que ser, si no, de gana va a ser que corramos y le implementemos esto en Java. No logramos nada. Bien, ¿alguna duda más, jóvenes? Bien, la siguiente clase entonces continuamos, ¿de acuerdo? Está bien. Bien, nos vemos en la siguiente clase entonces, jóvenes. Cuídense, ¿ya? Buenas noches, jóvenes, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.